Hola a todos, bienvenidos. Estamos en una nueva sesión de Diálogos 360 de Odisea School. Odisea es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y estos Diálogos 360 que estamos teniendo con invitados y expertos alrededor del mundo de la inteligencia artificial y del emprendimiento, pues van a converger en una masterclass que vamos a tener en breve, el 15 de febrero, miércoles a las 18:30. Y desde aquí pues te invito ya directamente. Es una masterclass gratuita y libre donde vamos a profundizar en cada uno de los aspectos que ya estamos empezando a ver y que ya estamos viendo de la mano de nuestros invitados. Precisamente hoy tenemos un nuevo invitado. Tenemos a Carlos Alonso, que es el CTO de la compañía Hub Carpool. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas, ¿qué tal, Fabián? Muy bien, muchas gracias. Lo primero. Bueno, pues oye, encantado de que estés hoy aquí con nosotros también y que nos hables de Hub Carpool. Hub Carpool es una empresa joven, es una startup de la cual has sido fundador, eres CTO y fundador de la compañía y que es muy jovencita, realmente lleva 2 años, pero que habéis avanzado pues un montón. Sois ya 20 personas trabajando, estáis en 3 países y bueno, es una experiencia pues muy interesante para que nos comentes y una bonita historia que quiero que nos traduzcas también. Ujú. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de este tiempo que me imagino que ha tenido que ser pues intensa? ¿Cómo ha sido, Carlos? Sí, sí, la verdad es que, bueno, bastante intensa. Es difícil resumirla, así que te doy también una versión rápida y luego, si quieres, pues vamos a indagar en algunos puntos que más me preguntes. Pero bueno, todo empezó con 4 fundadores, que son pues Natán, Paloma, Andrea y yo. Cada uno, yo no conocía a ninguno de ellos 3 antes y a cada uno más o menos prácticamente nos surgió esta idea en paralelo. Entonces, a través de amigos, acabaron poniéndonos en contacto. Yo, que era pues de un perfil más técnico, ingeniero de telecomunicaciones, había empezado ya a desarrollar la aplicación y tenía un primer MVP. Natania y Paloma ya tenían desarrollado como este plan de negocio y Andrea estaba justo arrancando y pensando en esta idea porque ya pues vivía en Las Rozas y veía este problema a diario. Ella se encontraba, por ejemplo, en que la gente, cuando estaba por ejemplo, cerca del Busbao, había coches que paraban en las paradas de autobús y preguntaban a cualquiera: oye, ¿quieres unirte? ¿Te quieres subir en mi coche? Porque es que quiero entrar por el carril Busbao, que es un carril en el que solo pueden entrar autobuses y vehículos que vayan más de una persona, y que al final llegas muchísimo más rápido y te ahorras todo el atasco. Y la gente estaba dispuesta a subir a una persona totalmente desconocida a su coche o subirse en el coche de un desconocido, que es lo primero que cuando eres pequeño te dicen no hagas en la vida. Y al final, de una manera tan rudimentaria, que bueno, esto lo vimos un poco todos desde diferentes perspectivas y fue por lo que decidimos montarlo. Pero en el camino ha habido muchos cambios. Al principio pensábamos en un modelo más B2C, en el que pensábamos coger una comisión parecida a lo que hace BlaBlaCar, pero siempre con la intención de canalizar esto a través de empresas y universidades. Así que un poco el modelo que ha quedado ahora es un modelo en el que tenemos una aplicación que está disponible para Android y para iOS, pero que es cerrada, solo se la pueden descargar aquellas personas que sean empleados o estudiantes de empresas y universidades con las que nosotros tenemos un acuerdo, y ellos nos pagan un fee mensual o anual para que nosotros le demos acceso a este tipo de aplicaciones a sus empleados y estudiantes. Es un modelo SaaS, como lo que se suele llamar, que hay muchísimos y lo podemos pensar igual que la empresa contrata a Microsoft Teams para que lo tengas para sus empleados, pues lo mismo, pero con una herramienta de carpooling. Y estamos viendo como una tendencia muy clara a nivel mundial de que la movilidad es uno de los beneficios que se le puede dar a los empleados, que es totalmente diferencial con respecto a cualquier otro, porque después de la pandemia todo el mundo se ha dado cuenta de lo cómodo que puedes estar trabajando en casa. Entonces, si tú quieres convencer a tu empleado o a tu estudiante para que vaya a clase, por ejemplo, se lo tienes que poner muy fácil. Y a la hora de elegir una universidad no es lo mismo si está muy bien conectada en el centro de Madrid, por ponerte un ejemplo, que si está en las afueras. En caso de que esté en las afueras, las universidades se lo tienen que currar mucho. Y bueno, es así un poco como la perspectiva, empezando en España, primero en Madrid, probando mucho, hasta que hemos conseguido que traccione, y ahora estamos también en Portugal y en México, y en una semanita o dos vamos a lanzar también en Colombia.
Bueno, me imagino que en estos 2 años no te has tenido que aburrir, Carlos, ¿no? porque se ve que has tenido que hacer y estáis haciendo muchas cosas y por eso te agradecemos mucho que estés este ratito aquí con nosotros también. Yo te pediría, si tuvieras que escoger 2, 3 cosas de las que has pasado durante este tiempo, ¿qué nos dirías? Eh, son muchas. Una de ellas es, por ejemplo, la pandemia. Nosotros pasamos que justo antes de empezar la pandemia fue cuando empezamos el proyecto y pudimos hacer un piloto e hicimos una pequeña ronda de inversión. Entonces, algo a destacar muchísimo es que tuvimos que cambiar la empresa y tomar decisiones súper complicadas. Tuvimos que echar a gran parte del equipo y quedarnos nosotros como fundadores sin cobrar durante mucho tiempo. Y esto es una decisión muy difícil y que casi no había perspectivas. O sea, yo sentía un poco que en la pandemia éramos como el burro cuando le ponen aquí la zanahoria, ¿no? Que la ves muy cerca, pero se va alejando a la medida que tú te vas acercando a ello, ¿no? Y eso era para nosotros el fin de la pandemia. Entonces, fue un ejercicio gigantesco de resiliencia y creo que eso nos ha preparado muchísimo para donde estamos hoy. O sea, igual que se puede ver como que la pandemia fue una putada, quizá gracias a ella nos dio tiempo a crecer mucho más a nivel de equipo, tener mucho más clara la visión, trabajar muchísimo más el producto y cuando salimos de nuevo al mercado, que fue en septiembre de 2021, estábamos infinitamente más preparados que ahora, y, o sea, que al principio. Entonces, eso nos ha permitido que en un año hemos crecido muchísimo en todo, en número de usuarios, clientes, y quizá ese crecimiento tan exponencial nos habría matado si no hubiésemos estado muy preparados. Entonces, este es uno seguro. O sea, el equipo ha sido vital. Y entre los 4 fundadores nos hemos llevado súper bien. También hay un punto de suerte porque cada uno tiene sus circunstancias personales y hemos sabido entenderlas y nos hemos comprendido muy bien y nos hemos apoyado, pero es verdad que depende. O sea, también esta es la ventaja de que seamos jóvenes y no tenemos tantísimas ataduras como si fuésemos más mayores en las que no te la puedes jugar y no te puedes tirar más de un año sin cobrar. O sea, no tienes de dónde tirar, ¿sabes? Tienes muchos gastos fijos y nosotros pues teníamos los mínimos y los que podíamos nos los quitábamos. Bueno, a los emprendedores jóvenes siempre se les enseña, siempre les pide y siempre se les dice lo importante que es el elevator pitch de un nuevo proyecto, de una nueva propuesta, ¿no? Yo te voy a pedir que nos hagas un elevator pitch, sobre todo para que nos quedemos con la propuesta de valor de Hook Carpool. Que nos lo Sí, digas para que se nos quede y se nos fije con claridad. ok, sí, al final depende de quién se lo hagas, ¿no? Pero como nosotros lo vemos en un término así muy general, es que gracias a Hook Carpool, o sea, nosotros lo que queremos es revolucionar la movilidad en el mundo y traer una nueva forma de ir al trabajo en la universidad que sea mucho más sostenible que lo que hacemos ahora mismo, que es ir todos en nuestro coche. Nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo porque vamos a conseguir reducir los tiempos de trayecto porque vamos a quitar tráfico, pero también los tiempos de aparcamiento. O sea, nosotros llegamos a acuerdos con las empresas y las universidades para que tú tengas una plaza de parking si compartes coche. Y todos sabemos lo horrible que es la experiencia de estar dando vueltas sin encontrar sitio o aparcando por ahí en un descampado que se te acaba jodiendo el coche. Y al final hacer de una experiencia que es bastante frustrante algo mucho más sociable, que es estar compartiendo un momento con un compañero de trabajo o con un compañero de la empresa de enfrente que a lo mejor en un futuro te puede abrir muchísimas oportunidades. Igual que nosotros nos hemos conocido aquí, pues también podríamos habernos conocido compartiendo coche. Y al final la gente le cambia la vida. Y nosotros queríamos tener un impacto de esta forma, o sea, crear un producto que la gente pudiese usar y que le cambiase su día a día. Y hay pocas cosas que puedan hacer esto y las empresas lo pueden impulsar y las universidades también sin nada de infraestructura. O sea, lo que nosotros vemos es, tú quieres poner un autobús, tienes que contratar un autobús, que vaya vacío o no, lo tienes que pagar a un conductor y demás. Y lo nuestro es como si fuesen rutas totalmente flexibles y on demand, en el que tú puedes encontrar cuál es el match perfecto para ti y subirte. Así que en eso estamos. Y, oye, Carlos, y me imagino, tú has terminado hace poquito la carrera, creo que hace un par de años. Me imagino que la Hace unos mayor parte de cuantos, tus sí. compañeros... ¿Cuántos? Pues a ver, estamos 2000, es que ya me pierdo, 2023, yo creo que acabé en el 19, sí, acabé en el 19. O sea que sí, Vale, hace 4. un poquito más. Me imagino que la mayor parte de tus compañeros, cuando acabaste,
estaban pensando entrar en una gran compañía o quizá emprender el camino de la administración pública, preparar oposiciones, en fin, muchos menos emprender. Sí, ¿Qué sí, es sí, lo que te ha totalmente. motivado a ti y a tus compañeros a emprender? ¿Cuáles son las razones que te han Ujú. llevado ahí? Pues sí, la verdad es que, mira, de todo mi grupo de amigos de la uni, era el único que había montado algo. Y bueno, personalmente sí que es algo que yo desde el principio tenía muchísimas ganas. O sea, tenía bastante claro desde casi el momento en el que entré a la universidad de que quería montar algún tipo de negocio y siempre había tenido esa curiosidad. Y la tecnología para mí había sido como el camino y una herramienta para ello. O sea, dentro de que soy un apasionado del mundo tecnológico, me mola programar, cacharrear. O sea, desde pequeño montaba páginas web para ver partidos online, también monté un blog de tecnología. O sea, el móvil lo tenía entero destrozado porque lo cacharreaba y tal. Ya había tenido toda esta curiosidad desde siempre, entonces para mí fue bastante natural. Probé a entrar en el mundo más corporativo, estuve trabajando en Deloitte y para mí me pareció una muy buena alternativa también, pero se me presentó un poco esta oportunidad, se me ocurrió, me pareció suficientemente buena y dije, bueno, si en la universidad me ha ido bien, también lo enfocaba como, bueno, 1 o 2 años tengo margen para probar, equivocarme y mientras que esté aprendiendo, o sea, no es lo mismo si me hubiese montado otro tipo de negocio, sino que al final todo lo que estaba aprendiendo era algo que luego me iba a servir si quería volver al mundo más corporativo o trabajar por cuenta ajena. Así que fue como, bueno, parece una buena decisión, tanto personal como también a nivel profesional. Y fue un poco por lo que me lancé. Y sobre si lo recomiendo o no, pues un mix. O sea, creo que no es tampoco muy positivo lo que se intenta ahora o lo que se intenta vender de no, pues tienes que ser emprendedor y todo el mundo tiene que ser emprendedora. Pues la verdad es que no, o sea, no tiene por qué. Tiene muchísimos puntos muy negativos. La mayoría de historias que se cuentan y que se conocen son solo las buenas, no se cuentan las que han ido mal. Y oye, hay muchas historias trágicas por detrás, ¿no? Entonces, yo también valoro muchísimo que la gente le guste y entiendo que le guste tener una seguridad, que quizá el potencial que puedes llegar a conseguir no sea tan alto, pero tampoco hace falta. O sea, ahora se está hablando mucho y menos mal. No se está hablando tantísimo, pero digamos que se está empezando ya a hablar sobre la salud mental en emprendedores. Y hay varias asociaciones de ya emprendedores muy exitosos. Ya en España ha habido como una ronda de emprendedores exitosos y se está hablando sobre la salud mental porque muchos de ellos han pasado por depresiones cuando a ojos del mundo por detrás están siendo un éxito tremendo. Pero es que dentro del emprendimiento estás constantemente sintiéndote un impostor. O sea, este es uno de los mayores problemas, ¿no? O sea, tu empresa crece tan rápido que tú tienes que aprender también a ese mismo ritmo y la mayoría de veces te sientes a manos de un barco gigante para el que tú nunca, nadie te ha preparado y tampoco tienes nadie. O sea, tienes un inversor por ahí, algún mentor que te ayuda, tú preguntas, buscas y tal, pero estás solo ante el peligro. Entonces, esto conlleva muchísima presión. Entonces, bueno, yo quiero desmitificar que emprender sea la hostia y tal, está muy bien, pero oye, que hay muchos caminos y todos son válidos y se necesita todo tipo de perfiles. Qué bueno, qué bueno esa definición que nos has dejado entrever de lo que es un emprendedor y lo que es ese transatlántico que va a ir rumbo hacia un sitio que te cuesta moverlo, que tienes que aprender continuamente cantidad de cosas, que tienes que resolver continuamente problemas, etcétera, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se emprende? Danos 2 o 3 cositas realmente para saber cómo se monta una startup, ahora que lo tienes fresco. Ok, sí. Pues a ver, yo creo que el primer paso es obsesionarse con un problema que veas que sea muy problemático para mucha gente y cuantas más veces a la semana o al mes tengan ese problema, mejor. O sea, y nosotros pues lo enfocamos un poco así, veíamos la frustración de todo el mundo de ir todos los días al trabajo y perder horas, ya sea en transporte público o en tu propio coche o en atascos. Fue un poco por lo que decidimos eso y quisimos solucionar ese problema en concreto. Y creo que es de lo más importante de cara a emprender es eso, o sea, que tienes que solucionar algo y tiene que ser un problema muy grande y tiene que haber por detrás un business model, que también es importante, que es que hay problemas que tienen solución, pero que nadie está dispuesto a pagar por ello lo suficiente. Así que intentar detectarlo y luego una vez que lo tienes detectado, testearlo.
y testearlo de la forma más barata, más rápida posible. O sea, no intentar pensar en un producto perfecto que solucione todos los problemas, sino empezar por algo muy, muy pequeñito, que incluso sea muy manual por detrás. O sea, tú puedes montar una web en la que digas que, pues, por ejemplo, si vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, ¿no? Podrías fingir que detrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que resuelve X problema, pero a lo mejor estás tú detrás, simplemente es un formulario y tú respondes a ese y le reenvías un mail y finges que todo esto es un bot automático. En función de cuánta gente esté entrando a esa web y esté haciendo ese tipo de búsquedas, quizá te das cuenta de si hay un problema o no. Y cuando lo haya, cuando tú ya no puedas más o tengas a 4 becarios haciendo esto y ya no des abasto, entonces construye el bot, ¿sabes? Porque de nada te sirve construir el bot si luego lo pones ahí en el público y nadie lo quiere. Que esa es otra. O sea, tú lanzas tu producto y absolutamente nadie está esperando a él. O sea, te tienes tú que ir personalmente a contárselo a la gente. Y, por ejemplo, a nosotros nos sirvió mucho y nos sigue sirviendo que vamos presencialmente muchas veces a universidades y empresas a contarlo y a ver a la gente cómo lo usa, cómo se la descarga, porque es que ahí te das cuenta de cómo la gente, pues, por ejemplo, quizá hayas diseñado algo mal y ves a todo el mundo intentando dar un botón que tú pensabas que la gente lo iba a utilizar para otra cosa y no. Porque la gente, por ejemplo, no lee. O sea, el usuario medio nunca lee. Va a lo que más le llama. Entonces, bueno, es así un poco, yo creo, cómo se emprende, buscando ese problema, una solución muy, muy sencillita y, por último, un buen equipo. O sea, búscate 2 o 3 socios, yo creo que sí o sí uno, que entre los dos podáis hacer esta primera etapa, ¿sabes? Porque sin esta primera etapa, que le pasa a muchísimos fundadores, suele ser típico, gente de negocio que no puede construir ese mínimo producto viable y que se frustra porque tampoco tiene el dinero para pagar a alguien. Entonces yo creo que hay que buscarse un equipo que esté equilibrado, que tenga un perfil más de tecnológico, otro más de negocio y si puedes otro de ventas o lo que sea, pues te va a ayudar para construir un MVP, venderlo, tenerlo validado y a partir de ahí quizá ya sí que te puedes ir a buscar inversión. Qué bueno, o sea, ese punto realmente del MVP, ¿no? Del mínimo producto viable, tenerlo cuanto antes, aunque sea de cartón piedra, y Sí, sí. testearlo, ¿no? Y testearlo además continuamente con los clientes, pues para recibir esa realimentación y para cambiarlo, para pivotar o para no pivotar, pero tu idea esta es la base, ¿no? El tenerlo cuanto antes y no hacerlo que sea muy perfecto, pasarnos meses, y después que no valga para nada, pues porque el mercado no es lo que requiere, ¿no? Nos quedamos con esa idea. Bueno, aquí estamos, lo que nos reúne justamente es emprendimiento, inteligencia artificial, que es la masterclass que tenemos desde Odisea School en unas cuantas semanas. Y hay algunos que dicen a este respecto que con esta llegada tan intensa y tan rápida de la inteligencia artificial, que ha pasado por muchas fases, pero parece que ahora estamos en una fase pues realmente álgida. Y comentan que el emprendimiento ha cambiado o va a cambiar de una forma sustancial también con las herramientas de inteligencia artificial y con las aplicaciones y con las posibilidades que nos dan. Por ejemplo, seguramente que una de las primeras cosas que hablaste con tus socios es ver dónde os dirigíais, a qué mercado. Ya lo has comentado un poco al principio, B2B, B2C, dentro de él sí hay diferentes posibilidades también. Pues seguro que la inteligencia artificial, que es tan ducha en manejar datos de forma inteligente, puede ayudar pues, a descubrir nichos de mercado que a lo mejor están aquí, están a lo mejor en Madrid o en un barrio o están en otro sector diferente al que actualmente estáis tocando o otra empresa. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque maneja los datos con muchísima rapidez, muchísima facilidad y cosas que a lo mejor nosotros no vemos, pues la puede ver, ¿no? Entonces, este es un ejemplo como descubrir oportunidades de negocio, ¿no? Con la inteligencia artificial. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu visión? Que seguramente estarás muy informado de lo que está ocurriendo también, estarás viendo además las posibilidades de incorporar algunos algoritmos o de mejorar justamente la experiencia que en estos momentos ofrece Hookarpool con inteligencia artificial también. Entonces te preguntaría, ¿cuál es tu visión de lo que está ocurriendo y si estáis pensando en incorporar, o lo habéis hecho ya, algoritmos inteligentes dentro de la herramienta? Bueno, pues la verdad es que es inmenso las capacidades. Yo creo que quizá no tan parecido, ¿no? Pero es como pensar, bueno, ¿qué impacto podía tener Internet cuando empezó? Es que es gigantesco. O sea, al final la inteligencia artificial y justamente ahora lo que está de moda
es la inteligencia artificial con un propósito general. O sea, ya no hacer una inteligencia artificial que sea muy específica a algo, sino que sepa de todo y que te pueda dar solución a cualquier problema. O sea, digamos que yo creo que el paradigma que se ha roto ahora mismo es, antes teníamos que coger y recopilar muchísimos datos sobre una cosa concreta, entrenar al modelo. Por ejemplo, yo hice mi trabajo de fin de carrera era, tenías que meter, o sea, entrenaba a un algoritmo con muchísimos datos que había sido muy difícil de conseguir, que venían de un estudio de MIT, y a partir de ahí entrenaba para que luego, a partir de conversaciones encriptadas de WhatsApp, pudiese saber la personalidad que tú tienes. Por ejemplo, si tú me dieses tus datos encriptados de WhatsApp, que al fin y al cabo es lo que tiene Facebook ahora mismo de ti, podría saber 5 rasgos tuyos de la personalidad. Entonces, el reto de esto es que conseguir todos esos datos es bastante complicado y tienes que entrenar un modelo que es específico para esto. Si yo a ese modelo le doy otro challenge, realmente pues va a ser malísimo, ¿no? Pero ahora, pues con ChatGPT, con la última versión, tú le puedes pasar un par de líneas y solo con un par de líneas le puedes pasar muchísimos datos y él, en base a todo lo que ya sabe que tiene de información, te da un resultado bastante bueno, teniendo en cuenta que no ha sido entrenado para eso. Entonces, por ejemplo, el típico análisis de sentimientos ahora es muy bueno. O sea, yo le podría pasar algo, lo que estamos ahora justo haciendo una prueba es, dentro del feedback que nos dan los usuarios, responden al NPS, que es el Net Promoter Score, y te dicen cuánto te recomendaría a un amigo y por qué. Pero claro, recibimos muchísimas respuestas sobre ello y analizarlas y agruparlas es complicado. Entonces ahora lo que estábamos haciendo es meter todos esos datos a ChatGPT, pasarle 2 o 3 ejemplos y que nos diga cuáles son las funcionalidades que más impactan en los comentarios negativos y cuáles son las que más impactan en los comentarios positivos. Y poder hacer esto de una manera descriptiva, con texto, en vez de tener que programarlo y estar tagueando cosas, permite que muchísima más gente tenga acceso a la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la visión ahora es que la inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a todo el mundo a hacer su trabajo mejor. No es que sea tanto sustituirlo, sino hacerlo mejor. O sea, los artistas van a tener muchísima más inspiración porque van a poder generar en masa muchísimos diseños sobre los que luego ellos trabajarán en un diseño definitivo que sea mucho más exacto con lo que ellos tenían en su cabeza. O para hacer brainstormings también es súper útil. O sea, tú le puedes dar un vídeo y le puedes decir, oye, dame 10 títulos que sean pues con un poquito de clickbait de un vídeo que acabas de hacer y lo puedes subir. Lo transcribe, lo lee y tal. O te hace resúmenes, ¿no? Hay alguna herramienta ahora ya súper interesante que toda esta conversación podríamos tenerla y automáticamente, ponte que esto fuese una reunión de trabajo, podríamos tener un resumen y te lo categorizaría por, yo qué sé, por secciones de las que hemos ido hablando. Esto es súper potente en empresas, que siempre te pierdes una reunión, te dicen la hemos grabado, pero nunca tienes el tiempo de sentarte 1 hora entera y volver a vértela tú, porque a lo mejor no te importa todo. Y poder tenerla ya categorizada es clave, ¿no? Y como esto hay 1000 ejemplos. O sea, a mí es un campo que me encanta, que creo que tiene una capacidad gigante y con respecto al emprendimiento tiene 2 potenciales. Uno, que hay 1000 modelos de negocio que van a salir alrededor de esto y todos ellos van a ser típicos software as a service que se paga por uso o con algún plan, alguna tarifa plana. Y luego que montar negocios también va a ser más fácil. O sea, cada vez se rompen las barreras para lanzar nuevos negocios. Antes, si tú querías montar una tienda de ropa, era una movida. Tenías que montarte ya solo la web para vender online. Era un trabajo muy, muy caro. Hoy en día con Shopify puedes empezar prácticamente gratis. Y estos son pequeñas cosas que se están desbloqueando. Y yo creo que la inteligencia artificial va a desbloquear muchísimas más. La verdad es que va a ser, está siendo ya. Te tengo que preguntar por ChatGPT porque nos preguntan mucho. Entonces, Sí. la verdad es que cuando salió en noviembre, 1 millón de usuarios en 5 días. Creo que es récord de los récords de los récords. No sé cuántos tendrá ahora. Pero bueno, todo lo que estamos viendo es verdaderamente increíble y este es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre ChatGPT, Carlos? Pues mira, justo esta mañana me estaba escuchando una entrevista del CEO de OpenAI y que ellos mismos se han sorprendido mucho del impacto que ha tenido. O sea, ellos no se lo esperaban, pero no se lo esperaban porque la API, que al final es la misma que el ChatGPT, solo que está como expuesto y con una user interface, llevaba disponible bastante tiempo atrás.
Pero este es el poder de llevar una tecnología hacia el mundo, que pasa esto muchísimo en las universidades. En las universidades hay muy buenas tecnologías con muy buenos desarrollos, pero hay que convertirlo en un buen producto, ¿sabes? Y este es el reto que tenemos los ingenieros, que no nos quedemos en un laboratorio, sino que seamos capaces de convertir eso atractivo en algo atractivo que entienda todo el mundo y que lo pueda usar y que sea útil. Y esto es lo que han dicho, oye, pues esta forma de hacerlo conversacional quizás sea lo más atractivo. Entonces, a mí la verdad es que me parece un lanzamiento espectacular. Creo que han hecho un marketing buenísimo y un concepto que se lleva mucho en el mundo startup, que ha empezado reciente, más o menos, hace unos años, es el Product-Led Growth, que es que lo que lleve el crecimiento no sea una publicidad masiva, sino que sea justamente el producto. O sea, que sea tan bueno el producto que tú se lo quieres contar a todos tus amigos, a tu familia, y así ha sido. O sea, todo Twitter estaba hablando sobre ello y todo el mundo estaba poniendo hilos con ejemplos, poniendo la prueba, llevándolo a esto. Y ellos mismos saben que es imperfecto. O sea, ellos se han lanzado a esto sabiendo que le iban a caer críticas porque por mucho que está bastante bien capado, había formas de digamos, sacarle de lo que está pensado, ¿no? Su propósito y hacer algunos test. Pero aún así, esto es una prueba más de, oye, tú saca tu MVP, dentro de que OpenAI lleva mucho tiempo sacando MVPs, pero saca el MVP, no tengas mucho miedo y aprende sobre ello. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que las dice mal, pero ellos esto les sirve para aprender, porque la gente le pone, oye, esto es mentira. Y entonces el tío te dice, oye, perdón por esto, bla, 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 no volverá a ocurrir. Y internamente se está reentrenando el algoritmo para saber qué cosas no debe de decir y cuáles sí. Entonces, bueno, yo creo que está todo el mundo muy expectante por la versión 4, que también es que hay mucho hype, creo que demasiado. O sea, justo el CEO decía, creo que sí o sí va a decepcionar a mucha gente, pero porque se están abriendo bulos de que va a ser no sé qué. Y no, o sea, tampoco es que vaya a ser aquí una revolución completa, va a ser todavía mejor. Pero bueno, esto desbloquea muchísimas cosas y luego también tiene muchísimos retos de, pues de seguridad, de tema de copia. Esto ya también lo hablan mucho en la universidad y el colegio. Ahora para los profesores va a ser un reto. Pero yo creo que nos tenemos que adaptar. O sea, al final es una herramienta, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que tienes esta herramienta, quizá tenemos que enseñar distinto. Antes la memoria era hiper importante y se ha visto que para el día a día no lo es tanto. O sea, ya teniendo Google y teniendo todas las herramientas, la memoria no es lo que más valora una empresa a la hora de contratar a alguien. Quizá antes sí. Pues yo creo que en un futuro va a ser un poco parecido. Quizá la inteligencia artificial haga que ciertas cosas que valoramos ahora no lo sean tanto y se valorarán otras distintas, pero es difícil predecir a dónde nos va a llevar. O sea, el escenario malo sí que es más catastrófico y está más claro, pero el bueno es inmenso. Bueno, vamos a ir terminando. Yo quería hacerte una última pregunta. Nos están viendo, nos van a ver, tenemos muchos seguidores tanto del mundo profesional como estudiantes también. Y este vídeo pues lo vamos a proyectar en la universidad, van a estar viéndote un montón de personas ahí que hasta hace poco eran compañeros tuyos y que van a estar acabando sus últimos años de universidad. Y como decíamos, algunos tienen claro su vocación para trabajar en el mundo corporativo, otros posiblemente en la administración pública y otros emprendimiento. Y muchos también no lo tienen claro todavía. Entonces, yo te pediría a estos que no lo tienen claro, a los que no se les ha pasado por la cabeza todavía esta posibilidad, ¿qué les dirías para animarles a emprender? Mira, muy buena pregunta. Yo diría lo siguiente, o sea, para todas aquellas personas que yo también he estado ahí, lo que les recomendaría es que se tomen un tiempo de verdad, para pensar, pero sobre todo para hablar con gente. Entonces, que hablen con todo el mundo que puedan sobre todos aquellos sectores y profesiones en las que ellos tienen una cierta curiosidad y que no tengan que no tengan miedo a hablar con alguien desconocido, que sea de LinkedIn, o sea, solo hay que encontrar algún vínculo. O sea, si ves que ha estudiado en la misma universidad que tú, pues le empiezas a escribir solo con eso y ya te digo que la gente es mucho más abierta y está mucho más disponible a ayudar de lo que pensamos. Y yo es un aprendizaje que he tenido durante todo este tiempo. Y al fin y al cabo, más allá de impulsarte a emprender, que todo el que tenga curiosidad, pues le diría, oye, pues intenta contactar conmigo o con cualquier otro emprendedor que tengas cerca y te cuente su experiencia.
pero es que hay mil caminos y algo que hacemos un poco mal en España, yo creo es que vamos muy directos, ¿no? O sea, desde que acabamos el colegio, sí o sí, entramos en la universidad la tienes que acabar lo antes posible y en cuanto la has acabado tienes que meterte en una empresa o donde sea. Y tampoco tiene que ser así. O sea, en muchísimos otros lados, yo cuando estuve estudiando en Múnich y también he estado en Shanghái, también he estado en Boston, me he encontrado con que la mayoría de gente ni terminaba la carrera en sus 4 años y era gente brillante estudiando en MIT, en Stanford, haciendo estancias de investigación en un montón de sitios y se habían tomado a lo mejor un año sabático para irse un año entero, nada más terminar el colegio, a pensar qué quería hacer, probar diferentes trabajos. Entonces, bueno, para todos aquellos que no lo hayan hecho antes, que seguro que no, porque yo tampoco lo hice y no conocía a nadie que lo hiciese, pero al menos que sí que se tomen ese último año de carrera, que lo aprovechen mientras para hablar con toda la gente que puedan y decidir su futuro. Y oye, que emprender es un camino muy bonito, que te sientes súper orgulloso de todo lo que vas construyendo, que es duro, pero que el potencial también puede ser altísimo. Pues ahí queda y ahí queda tu consejo y muchísimas gracias, Carlos, por estos minutos que has estado con nosotros, por los tips, por los consejos, por todas las cosas que nos has dicho muy de primera mano y con tanta frescura. Y te deseamos muchísima suerte a ti y a tus colegas fundadores de Hook Carpool Muchísimas y gracias. seguiremos con muchísima atención la compañía para ver cómo va y cómo avanzáis y cómo seguís abriendo en diferentes países. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Cualquier persona, oye, que os animo a que tanto la probéis, intentéis que lo pongan en práctica en vuestra empresa o universidad y, por supuesto, que sigáis todas estas charlas que a mí me han parecido muy interesantes y me ha encantado y es un orgullo haber podido compartir un poco mis ideas.